Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué planeó Hasan? ¿Qué hará Sabia con respecto a Zebair? El episodio estuvo bastante lleno de acontecimientos. Mientras preparamos nuestro análisis, también prepararé nuestro análisis del tráiler. En la mesa del desayuno, Hasan dice que Dylan es adoptado. Azadeh se vuelve loca cuando lo escucha. Él pregunta: ¿dejamos entrar a una persona desconocida en nuestra casa? Hasan luego dice que no hay madre. Dice que está claro quién es. Dylan dice que es la hija de Hikmet Zain. Sabia se pregunta cómo está Dylan. Él cree que la molestó mucho. Los emojis de Dylan y Baran deben colocarse debajo del vídeo y los me gusta deben exceder los 1000. Mientras tanto, llega Javin. Dice que ha llegado el señor Zebair. El padre de Dylan encubrió el crimen de Seyit. Azadeh dice que pagarán el precio. Dice que quien les juegue una mala pasada a los Qarabais pagará el precio. Baran interviene. Nadie tocará a la familia Dylan y Demir. Él dice que ella es mi esposa. Azadeh interviene. ¿No te perdiste el día de la boda? ¿No observó desde lejos mientras sufríamos? Estaba muy sorprendido por aquellos que eran poderosos. Zebair dice que comprará las acciones de Frat. Sabia dice que hablaré con Frat. Dice que me ocuparé de este problema hoy. Zebair dice que estoy esperando sus buenas noticias por parte de Urgencia. Sabia dice que irá a la mansión para encontrarse con Frat. Dice que tal vez también vea a Dylan. Mientras Azadeh golpea a Dylan, Baran interviene. Ella es Qarabai y mi esposa. Dice que nadie puede tocarlo. Azadeh golpea la mesa con el puño y grita: este cuento de hadas termina aquí. Kudret está muy enojado con Hasan. Hasan, por su parte, disfruta de lo sucedido. Frat le cuenta a Gul lo que pasó. Gul ve las cosas a través de los ojos de Dylan. Frat Azadeh dice que no dejará pasar esto. Gul Baran está detrás de su esposa como una montaña. Dice que no permite que la gente oprima a su esposa. El rostro de Frat se desmorona. Gul cree que lo ofendió y se disculpa de inmediato. Frat dice que lo entiende. Después de un beso, Gul vuelve al trabajo. Al darse cuenta del miedo de Dylan, Baran le dice que no tenga miedo. Dice que nadie puede hacerte nada. Dylan dice que no tengo miedo por mí. Dice que temo por mi familia. Baran dice que la disputa de sangre ha terminado. Sabia llega a la mansión. Habla con Frat. Qarabai dice que quiere comprar sus acciones. Sin embargo, Frat afirma que no venderá las acciones. Baran le pide cuentas a Hasan. Dice que no se puede hablar de esto en la mesa familiar. Continúa diciendo que él es el llamado mayor de la familia. Azadeh, por otro lado, hace frases que apoyan a Hasan. Kadar llega a Dylan. Él dice: oh, hija mía, ¿qué te pasó? Dylan: estaba buscando a mi madre. Pero está muerto, dice, lo perdí antes de poder abrazarlo o refugiarme en él. Dylan dice que siempre sentí que extrañaba el regazo de mi madre. Tenía esperanza. Si hubiera encontrado a mi madre, sentiría esa calidez. Pero el destino no me hizo sentir este sentimiento. Acepto el destino de que tengo 2 hijas. Dice que siempre estaré contigo cuando quieras. Construimos este puente no con lazos de sangre, sino con lazos de corazón. Gul llega a Frat. Dice que se mantenga alejado de Sabia. Frat dice: ¿sabes algo? Gul da respuestas evasivas. Duda de la actitud de Frat Gul. Baran le dice a Cian que reúna a algunos hombres y proteja a la familia Demir. Sabia le dice a Javin que hay un problema en la mansión. Sabia llama a Zebair y le dice que Frat no quiere vender las acciones. Zebair dice que no pude convencerlo. Zebair dice que no tengo mucho tiempo para darte. Sabia dice: Javin, encuentra la debilidad de Zebair para que pueda derrotarlo. Dylan le dice a Baran: tengo mucho miedo. No dejes que comience la enemistad de sangre.
Varán dice que no tengas miedo, envié a mis hombres para proteger a tu familia, no te preocupes. Dylan dice que eres mi mayor oportunidad en la vida. Varán dice que no importa lo que me depare la vida, lo afrontaré contigo, no te preocupes. Seyid nota a los guardias frente a la casa. Sale inmediatamente. Mientras tanto, Zebair habla con Hassan. Dice que no quiere ningún problema con el envío. Mientras tanto, Javin los escucha. Seyid habla con Kudret. Hassan dice que no se detendrá mientras permanezcamos en silencio. Kudret le dice a Seyid que si no te quedas callado, no te apoyaré. Hassan ve a Kudret y Seyid hablando. Dice que tengo que hacer todo lo que pueda para eliminar a Seyid. Hassan le dice a Azade, si quieres, puedo deshacerme de esto tranquilamente. No podemos deshacernos de Hassan Dylan. Pero si dejamos a Seyid fuera del camino, también lo molestaremos a él, dice. Él se ríe con picardía. Varán le dice a Dylan que no tenga miedo. Dylan responde, te quiero mucho. Varán responde, yo también soy tu bella esposa. Cuando Hassan consigue el apoyo de su madre, actúa de inmediato. Mientras conversa con Frat Gul, Kader los escucha. Sin embargo, tiene cuidado de no rebelarse. Sabia se entera de la relación comercial entre Hassan y Zebair. Sabia dice que es un jefe de policía llamado Rak Tañer. Dice hablar con él. Él le ayudará con este envío. Hassan habla con Azade. Dice que todo está listo. Dice que esto terminará mañana. Azade dice que nuestro nombre no estará involucrado. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.